La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Javier Garduño es coordinador del área de presupuesto de Fundar, nos acompaña vía telefónica, a quien le damos la bienvenida. Javier, muy buenos días, te saludamos Marcela Pámanes y un servidor Juan Ceballos. Buenos días, Juan, Marcela, un gusto estar ahí. Bien, gracias Javier, y bueno, para que nos comentes sobre la reducción del precio del petróleo y cómo ha afectado al presupuesto, y bueno, ya el anuncio que se dio a conocer de este rescate a Petróleos Mexicanos, bueno, rescate entre comillas, porque pues le va a inyectar 73.5 mil millones de pesos. Sí, mira, lo que nosotros creemos y hemos visto es que durante el último año hubo pues efectos muy importantes en el presupuesto público, que han dado a conocer muchas reducciones al presupuesto, y esto evidentemente genera una sensación de incertidumbre tanto en los actores económicos como en los y las ciudadanos que ven pues día a día que esto pues, se puede convertir en una reducción de programas sociales, en una falta de atención en algunos servicios públicos, y esto evidentemente pues genera una preocupación, ¿no? Y bueno, un efecto que quizás pues sale un poco del control del gobierno, como puede ser la reducción del precio del petróleo y el impacto que esto ha tenido en las finanzas públicas, pero es evidente que se siente que no hay un control de las variables macroeconómicas, que el gobierno no realiza una previsión adecuada de cómo planea el ejercicio del gasto, y esto pues, evidentemente pues tiene consecuencias importantes en la opinión pública, ¿no? Ya lo veíamos con los datos que han salido acerca de la opinión que se tiene del presidente Enrique Peña Nieto. Ahí nada más comentar que siempre el cuarto año es un año complicado y que siempre se ve una reducción en los niveles de aprobación, pero bueno, esto le suma un ambiente macroeconómico complicado, también pues la devaluación que ha tenido el peso en el último año, y eso pues, evidentemente tiene consecuencias en cómo percibe la gente la gestión gubernamental. Ahora, Javier, hay quienes coinciden en que inyectarle estos 73.500 millones de pesos a Pemex es como meterle dinero bueno al malo. ¿Tú cómo lo interpretas? Pues mira, la verdad es que sí, Pemex fue quien absorbió una buena parte de la reducción desde el último recorte presupuestal. Estamos hablando de 100 mil millones de pesos que se vio impactado en muchos proyectos de inversión, y ahí yo no diría como tal que es meterle dinero malo a algo que ya tiene una situación de crisis, sino que estamos viendo que puede esto generar que muchos proyectos productivos aumenten la plataforma de petróleo, aumenten proyectos que permitan generar mayores divisas porque aumenta la producción petrolera. Así que y está destinado evidentemente a aquellos proyectos de inversión que generen la mayor rentabilidad para la empresa, ¿no? Y ahí nada más decir que también hay un factor, siento yo, que se preveía, quizás la reforma energética iba a tener pues ahora sí que muchos beneficios económicos, y se vendió como una salida que iba a beneficiar pues ahora sí que a la mayor parte de la población, debido a una entrada de capitales, debido a una mayor producción petrolera y tal, y vemos que lo que se vendió pues evidentemente pues no se está dando, ¿no? En parte por condiciones internacionales que no se pueden controlar, pero sí se percibe que pues evidentemente no se ha cumplido con lo que se nos prometió con la reforma energética, y bueno, nada más ahí señalar que este tema que Javier, te decía yo lo de meterle dinero bueno al malo, porque mira, si desglosamos estos 73.500 millones de pesos, de acuerdo con la Secretaría de Hacienda, dice que realizará una aportación patrimonial a Pemex por 26.5 mil millones de pesos, utilizando el espacio presupuestal del gobierno federal generado por el ajuste preventivo del pasado 17 de febrero.
pero lo que resulta más preocupante es que se otorgará una facilidad a la empresa por 47 mil millones de pesos para el pago de pensiones y jubilaciones durante 2016. Estamos hablando de casi, o más bien de 1.5 el presupuesto que va a ejercer, por ejemplo, Coahuila este año, lo que se le va a aportar para el pago de pensiones. Entonces la pregunta es, esos 47 mil millones de pesos, ¿qué tanto podrían beneficiar al presupuesto del país en materia de infraestructura, en materia de cubrir las necesidades que tiene la comunidad nacional, en lugar de irse para el pago de pensiones? ¿Y dónde quedó todo ese dinero? Es decir, ¿por qué tenemos que pagar nosotros como ciudadanos, como mexicanos, un dinero que debieron aportar los propios trabajadores y que la propia empresa petrolera debió haber reservado para el pago de esas pensiones? Sí, ahí hay un problema estructural, ¿no? Que bueno, desde un inicio no se previó que los trabajadores de la empresa mexicana de petróleo pues pudieran hacer una aportación que permitiera bajar la presión de este compromiso, pero bueno, son compromisos que ya tiene la paraestatal y evidentemente pues hay que cumplir con ellos, y bueno, sí es un tema relevante, porque sí es un monto tan importante que se va a destinar a las pensiones, pues evidentemente eso no se va a reflejar en mejores servicios públicos para la población, no va a permitir pues recomponer las finanzas públicas a nivel estatal, pero bueno, afortunadamente existen otros mecanismos para que eso se pueda dar, como es el Fondo de Estabilización de los Ingresos de los estados. Recién también ayer se anunció que hubo un remanente muy importante del Banco de México en sus operaciones del año pasado, y estamos hablando de una cifra de 239 mil millones de pesos que el Banco de México pues otorgó al gobierno federal como remanente de sus operaciones, y eso una buena parte se va a ir a amortizar la deuda. Estamos hablando del 70% a amortizar deuda, que bueno, eso va a poder también pues generar una menor presión, ¿no?, en el déficit público, y el 30% de eso, por lo que ha dicho el gobierno, se va a destinar también al Fondo de Estabilización de los Ingresos de los estados. Eso esperemos que también pueda generar también pues proyectos de infraestructura interesantes, que pueda también generar beneficios para la población, y de esta forma pues también que se perciba que no todo va a ir a gasto corriente y no se va a destinar, como tú decías, al pago de pensiones en su totalidad de FED. Bien, ahora, por otra parte, el panorama se antoja aún más crítico si tomamos en consideración que ayer la Organización de Países Exportadores de Petróleo revisó a la baja su pronóstico del crecimiento de la demanda mundial de crudo en 2016 debido a una reducción del consumo por la debilidad de la economía de China y América Latina. ¿De qué manera va a repercutir esto en el presupuesto de nuestro país? Pues mira, todavía habrá que ver cómo va a estar flotando el precio internacional del crudo, y bueno, sabemos que también el gobierno ha adquirido algunas coberturas petroleras en caso de que el precio del petróleo baje de cierto nivel, así que bueno, habrá que estar muy atentos para ver cuál es el impacto. Sabemos que a nivel internacional las condiciones son de mucha incertidumbre. Pues también decir que los mercados están preocupados por lo que pasa en las elecciones en Estados Unidos. Pues hay mucha preocupación de que un candidato como Donald Trump pueda ganar y se pueda convertir en presidente, cuando sabemos que ha tenido declaraciones muy combativas respecto a cuestiones de comercio internacional, respecto a cuestiones de migración, y bueno, ciertos actores económicos ya muestran preocupación, y esto principalmente también puede generar mayor incertidumbre y bueno, una debilitación de como tú decías, del mercado, ¿no? Y si esto genera menor demanda y una disminución del precio del petróleo, siguen los países del OPEP, como tú lo mencionabas, incrementando su producción. Sabemos que no ha habido un acuerdo entre los países para poder reducir la producción y de esta manera poder incrementar el precio del petróleo. Así que, bueno, todos son factores internacionales de los cuales habrá que estar muy atentos, y evidentemente pues ir monitoreando cómo afecta esto tanto en la confianza del gobierno
como los factores económicos de crecimiento y del precio tanto del petróleo como del tipo de cambio. Claro. Por otra parte, Javier, ¿cómo interpretas tú o qué lectura le das como coordinador del área de presupuesto de Fundar que no se haya detenido la pérdida del valor del peso frente al dólar, no obstante el uso de 30,000 millones de dólares de las reservas para estabilizar la fluctuación cambiaria? Estamos hablando de la utilización de casi el 16% de las reservas internacionales para frenar la devaluación, lo que a final de cuentas pues no se ha logrado. Pues sí, ahí yo lo que diría es que pues necesitamos también implementar otras medidas, ¿no? Hay un tema también de fortalecimiento del mercado interno que es muy importante, que no estemos tan a merced, ¿no?, de estas situaciones en el precio en la cotización del dólar, ¿no?, y del tipo de cambio. Decir que no es tan fácil controlar estas variables, que bueno, afortunadamente se cuenta, a comparación de otros países, incluso de la región de Latinoamérica, con una situación pues bastante favorable en términos de la cantidad de reservas. No estamos viendo casos tan dramáticos como se han dado en Argentina, como se han dado en Venezuela. Afortunadamente se contaba con cierto margen de maniobra para poder hacer estas subastas, y si bien estamos hablando de un monto sumamente grande, 16% no representa más de una cuarta parte, sé que todavía está en márgenes manejables, pero bueno, este es un reflejo de que la situación a nivel internacional es compleja, de que se necesita también implementar otro tipo de medidas para fortalecer el mercado interno y que esto no genere tantas consecuencias en el nivel de exportación, y esto cómo se convierte también en un tema de ver las finanzas públicas con una menor entrada de divisas, etcétera, ¿no? Así que apuntar que no es un tema fácil, pero bueno, esto, como ya lo vemos, ha tenido una consecuencia en la confianza que se tiene en el gobierno, en la opinión de la administración del presidente Enrique Peña Nieto, y bueno, ¿no?, también estar muy atentos, pues ya el próximo, tanto este año hay muchas elecciones a nivel estatal, que sabemos que hay también mucha tentación de utilizar el dinero público para obtener fines electorales. Bueno, nada más hay que estar ahí muy pendientes de que pues la gestión también a nivel estatal no se convierta en un desorden ahí en finanzas públicas, y pues también ver los niveles de deuda en los estados, que bueno, ya hemos visto, también se aprobó recientemente la ley de disciplina financiera, y bueno, sabemos que esto también es un mecanismo para poder controlar estas deudas públicas a nivel estatal, que sabemos también han incrementado de manera importante en los últimos años. Claro, y bueno, sin dejar de lado que el incremento en las tasas va a afectar el pago de intereses, ¿verdad? Por supuesto, es un factor que también hay que estar muy atento. Claro. Muy bien, Javier Garduño, coordinador del área de presupuesto de Fundar, nuestro agradecimiento por tu valiosa participación aquí en Contextos. Muchas gracias a ustedes por la invitación y estamos a la orden. Buenos días.